prédica de hoy se llama Los propósitos sublimes de Dios. Entonces, en la Biblia nos habla que Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Entonces, el plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros, cuando Él nos da un propósito, son propósitos de bienestar, de esperanza, para que la gloria y la exaltación se la demos a Él, para que la gloria se la demos a Él, para que sus planes sean los planes perfectos para cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a Jeremías 29:11. Y dice la palabra del Señor. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y la relación del Santo Espíritu de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, mire, lo que dice esa palabra es que Él nos da, con los propósitos que Él ha designado para nuestra vida, nos da pensamientos de paz y de esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando esos pensamientos de paz y de esperanza no los tenemos? Es cuando hay turbaciones en nuestra vida, pero la palabra es clara. Él nos ha dado pensamientos. ¿Y qué nosotros hacemos? Accionamos en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no tenemos los pensamientos de Cristo arraigados en cada uno de nosotros. Los pensamientos que nos da Dios son pensamientos de paz para que esperemos en la voluntad de Él. Cuando a nosotros nos viene una prueba, nos viene una circunstancia, como todos cometemos errores, en esas cosas debemos nosotros de mejorar, cometemos errores porque nos turbamos, lloramos, pero luego Dios, cuando buscamos a Dios, Él nos da esa calma, Él nos da esa tranquilidad y vienen los pensamientos que Dios quiere que tengamos en esos momentos. Se trata más que nada es de que aprendamos a vivir con la voluntad de Dios en cada una de las cosas que vamos a hacer. Eso es un aprendizaje que a diario lo podemos hacer. Entonces, nos vamos a la palabra a Romanos 8:28 hasta el 30. Romanos 8:28 hasta el 30. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué nos enseña Romanos 28? Dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos llevan para bien. Estamos leyendo y haciendo esta palabra. ¿Será que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo los propósitos o haciendo los propósitos por los cuales fuimos llamados? ¿Qué es un propósito? Un propósito es llegar a un fin, un propósito es tener un bienestar, un propósito puede ser llegar a una meta. ¿Cuál es la meta de cada uno de nosotros? Llegar a tener ¿qué? Mentalidad de Cristo, ¿cierto? A tener una integridad básica. Estamos llegando al propósito con el cual Dios nos llamó y al cual nos predestinó. Dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero estamos creyendo de que somos hijos de Él, hechos a su imagen y semejanza. Si nosotros creemos esa palabra, que somos hechura suya, ¿por qué no le creemos a lo que Dios quiere traer para nuestra vida? ¿Por qué no creemos en las palabras que Él nos ha dado? Porque muchas veces dudamos. Porque muchas veces llegamos a justificar nuestras malas actitudes y malas acciones. ¿Sabes lo que Él dice? Que nos hizo a su imagen y semejanza. Y si somos hechura de Él, somos hijos hechos con calidad, con integridad, con amor. Debemos de ser determinados y decididos. Entonces, miren lo bonito que dice esa palabra, que nosotros somos primogénitos entre muchos hermanos.
La palabra de Dios es clara, dice que estamos predestinados no a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En nuestro día a día cometemos muchas falencias, muchos errores, pero lo que Dios quiere es que cuando nosotros estemos sumergidos en esos pecados, en esos errores, podamos levantar nuestra mente en alto, aceptando que hicimos las cosas mal, para que Él pueda perdonarnos de nuestros pecados. Podemos pecar con conocimiento, desconocimiento, pero Dios es tan lindo y fiel, maravilloso, que nos da nuevas oportunidades para que nosotros lleguemos a esos propósitos que era destinado para con cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que le amemos, que lo adoremos, que le sirvamos, que seamos llenos de fe y de esperanza para cumplir el plan de redención de Dios para con cada uno de nosotros. Eso es un propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. También quiere que por medio de ese propósito tengamos restauración, que implica vivir una vida centrada en Dios, que significa servir al prójimo y mantenernos a través de su obediencia para que busquemos la gracia que Dios quiere depositar en cada uno de nosotros. La salvación ya nos la dio cuando nuestro Señor Jesucristo pagó con precio de sangre. Entonces, ese es un propósito que Dios también tenía para con nosotros, que fuéramos salvos por medio del derramamiento de la sangre de su Señor Jesucristo. Eso es un propósito de amor. Ese es un propósito de amor que Dios nos entregó. Pero ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que no sabemos valorar ese propósito de amor que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Dice que los propósitos de Dios nos traen alegría, expresan sentimientos. Él nos capacitó con sabiduría, también nos ha dado dones y talentos. Unas personas tienen capacidad para ir a desglosar la palabra e impartirla, para evangelizar. Otros tienen propósitos en hacer arte con sus manos, como pintar, dibujar, hacer flores. Eso es un propósito que Dios le dio a esa persona. Otra persona puede tener un propósito de Dios, que es hablar en público y expresar muy bien su palabra. Otra persona puede tener el propósito de Dios, que es alabarle, cantarle, y que cuando esa persona habla o cuando esa persona expresa una oración o expresa una canción, toque el corazón de las personas. También ese es un propósito de Dios. Que busquemos los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros en la intimidad, en la oración, para que aprendamos a vivir según su voluntad. Un propósito es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da día a día para que aprendamos a valorar todo lo que tenemos. Un propósito puede ser un llamamiento a que recapacitemos qué es lo que nosotros queremos, cuál es el propósito que nosotros queremos seguir en esta vida, cuál es el propósito y la meta a la cual nosotros vamos a llegar, o cuáles son los propósitos que nosotros queremos que las personas que estén en nuestros entornos puedan ser también tocados. Para que las personas que vivan en nuestro entorno y puedan ser tocados, tienen que ver el propósito que Dios trajo a nuestra vida, que fue la transformación, que fue el cambio, que fue la renovación y que fue que Él nos instruyó con una nueva enseñanza. Ese es un propósito que Dios tiene en nuestra vida, que nosotros vivamos conforme sea su voluntad, que dejemos el egoísmo a un lado, que dejemos las apariencias, que dejemos la vanagloria, que dejemos todas aquellas cosas que nos impiden avanzar. Ese también es un propósito de Dios, pero también debe ser un propósito de nuestra vida, para que la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el sublime amor de Dios llegue para con cada uno de nosotros. Debemos de tener la convicción y accionar en trabajar y buscar esos propósitos en los cuales con el tiempo ya lo hemos perdido. Esos propósitos que nos llenaban de fe, nos llenaban de amor, nos llenaban de esperanza, tal vez los dejamos a la borda porque vivimos muchas situaciones, pero los propósitos de Dios es que nosotros seamos firmes para que Él pueda obrar y llenarnos de la gloria que Él tiene para con cada uno de nosotros. El propósito de Dios, más que amarnos, más que de bendecirnos, es el propósito que Él quiere que nosotros estemos totalmente
acorde a su voluntad y podamos accionar en nuestra vida para que nosotros tengamos ese cambio, esa renovación, para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros podamos tener una mentalidad de Cristo y llegar a la integridad que Dios quiere para con cada uno de nosotros. El propósito de nuestra vida debe ser la humildad, el propósito de nuestra vida debe ser la enseñanza que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El propósito de nuestra vida debe ser que nosotros debemos ser similares a lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Aprender a obedecer, aprender a creer y aprender a tener nuestra confianza en Dios. Amén. Bueno, esa era la corta reflexión. Una reflexión que quedó muy corta porque cuando uno habla de propósitos son infinidades, son muchos. Pero cada uno de nosotros sabemos en qué lugar de nuestros propósitos nos quedamos. Dios nos está dando una oportunidad de que volvamos a encontrarnos con nosotros mismos y que volvamos a entrelazar esas manos de fe y de esperanza, a que volvamos a ese amor que Dios nos perdió. Dios hace un llamamiento a que no abandonemos nuestros propósitos, sino que nos levantemos con fe, esperanzado, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Bueno, esa era la palabra. Dios los bendiga y los guarde. Excelente y bendecida noche. Que sea Dios trayendo esa paz que solamente Él nos da y que sea Dios guiándonos y instruyendo en nuestro día a día.